¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí. Y si aún no están suscritos, por favor háganlo, activen esa campanita para que estén pendientes de esas nuevas notificaciones cuando subo un nuevo video con información seguramente muy importante para todos nosotros los migrantes. Hoy quiero hablar y comparar estos dos trámites que son muy usados aquí en España, y aún hay muchísimas dudas y muchísimas personas preguntándome cuáles son las diferencias o similitudes que hay en cuanto a la reagrupación familiar y la tarjeta de familiar de la Unión Europea. Son trámites que al final hacen más o menos lo mismo o hacen lo mismo, pero que en el fondo y la tramitación es muy diferente y hay que tener muy claro para qué funcionan. Porque, por ejemplo, yo iba a tramitar una y luego me enteré de que existía la otra y que era muchísimo más fácil, y por eso aquí tengo un par de videos de pareja de hecho que hice yo para luego poder tramitar mis documentos para vivir legalmente en España por medio de esa tarjeta de familiar de la Unión Europea. Y es que estos dos trámites, como les decía, hacen más o menos lo mismo, pero tienen diferencias muy grandes, y la mayor diferencia es que están hechas para personas diferentes. La reagrupación familiar está hecha para personas que no tengan la nacionalidad de ningún país de la Unión Europea, para extranjeros que tengan permiso de trabajo, por ejemplo aquí en España. ¿Cuáles serían esos permisos? Visa de estudiante, visa de trabajo, de corta o larga duración, pero que no han sacado nunca su nacionalidad. Y en cambio esa tarjeta si es para personas con nacionalidad o que tienen, por ejemplo, a su pareja, como lo tengo yo. May es alemana, que es alemana, y usando su residencia, su nacionalidad alemana, miembro de la Unión Europea, se tramitan las cosas muchísimo más fácil. Esa es la mayor diferencia que hay entre las dos cosas. Pero es que además hay personas que ya tienen su nacionalidad o tienen a su pareja europea y tramitan la reagrupación familiar, y este podría ser un grave error. Primero, es más engorroso, es más complicado, tiene más requisitos, más exigencias que cumplir, y si lo tramitan con un abogado, por ejemplo, les cobrará mucho más justamente por eso, porque es más complicado de tramitar, más requisitos y todo este tema. Así que uno podría hacer cualquiera de las dos sin abogado, pero como muchos optan por esto, ya es su decisión. Pero vamos al fondo del asunto. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos trámites? Ya les decía, uno es para personas con nacionalidades europeas y otro es para extranjeros que viven en el país con esos permisos de trabajo. Entonces, para las personas que tienen nacionalidad europea, todo es más sencillo. Y por ejemplo, si quieren traer hijos del ya nacionalizado que venga de otro país o de su pareja, podrían traerlos hasta la edad de 21 años. Por la reagrupación familiar es solo hasta los 18 años. Las cantidades que hay que demostrar de dinero para legalizar a una persona familiar de la Unión Europea son muy pocas. Es tener un contrato de trabajo. Hay veces que en los requisitos dice o no dice ni siquiera la cantidad de ese contrato, y eso lo valora el funcionario cuando recibe los documentos. En cambio, el de la reagrupación familiar es muy específico en la cantidad mínima que se debe tener por cada uno de los familiares que uno quiera reagrupar. Y esas cantidades son bastante altas, así que ya empiezan a ver la diferencia, edades y dinero. Pero es que además uno de los trámites se hace aquí en territorio español, el de la tarjeta de ciudadano de la Unión se hace con las personas estando acá, y el de la reagrupación familiar por el contrato es un trámite que hay que hacer primero una parte aquí en España de la persona que ya tiene su permiso para estar acá, lleva y presenta todas las pruebas y documentos en las oficinas responsables del trámite, y luego cuando se apruebe tiene que enviar cierta información a su país o al país de origen de la persona que quiera reagrupar, para que esa persona vaya a una embajada o consulado, presente todos esos documentos
y le den una visa un permiso para poder entrar a España y vivir acá, siempre por el mismo tiempo del de la persona que quiere reagrupar. Entonces, si esta persona tiene un permiso de trabajo por 2, 5 años, 10 años, esa reagrupación solo daría derecho a ese mismo tiempo, los 2, los 5 o los 10 años. En cambio, por la vía de ciudadano de la Unión Europea, dan una primera tarjeta por 5 años y luego se puede renovar por una larga duración de 10 años y siempre se podrá, obviamente, entrar en trámites de arraigo social. Esos trámites ya son muy diferentes porque, como les digo, son más específicos, no son para europeos, entonces van a exigir muchísimas más cosas y hay que estar muy pendientes de todos esos trámites. El tema económico ahí es fundamental, hay que tenerlo muy claro de cuáles son esas cantidades mínimas. Pero es que además, cuando se va a hacer una reagrupación, la persona tiene que haber vivido mínimo 1 año en territorio español para poder hacer esa reagrupación. Y eso se demuestra nuevamente con el empadronamiento. Ahí están todos los videos para hacer empadronamiento de todas las formas. Pero además, cuando busque hacer esa reagrupación, en los requisitos pone que tendrá que demostrar que tiene una vivienda o vive en un sitio donde pueda traer a esos familiares para vivir normalmente. Así que si está trayendo a un familiar que no es su cónyuge, tendría que tener alquilado un piso, un apartamento con más de una habitación y eso lo tienen que demostrar ahí. En cambio, en los trámites por familiar de la unión no les importa saber dónde se va a vivir, con qué se va a vivir, simplemente con los empadronamientos para cumplir los tiempos ya se podía hacer esa pareja de hecho y luego el otro trámite sin ningún problema. No les están mirando la habitabilidad de su hogar. Como les digo, las diferencias parecen pequeñas, pero los trámites se confunden muchísimo y tienen que tenerlo muy claro. Si ustedes ya tienen la nacionalidad o su pareja es europea, siempre deberían usar el trámite de tarjeta de familiar de la unión. El de reagrupación familiar es solo para personas que no tengan esa nacionalidad y aún así quieran traer a sus familiares, padres, hijos, acá. Para ambos hay que cumplir ciertos requisitos en cuanto a padres, en cuanto a hijos no. Y recuerden eso de las diferencias de edades, en un trámite 18 y en el otro 21 años. Es importantísimo porque muchas personas que han logrado obtener su nacionalidad han tenido hijos y quisieran traerlos y esa diferencia es muy importante conocerla. Creo que esas son las diferencias más grandes, se las repito, en uno son 18 años y el otro hasta 21 años para traer familiares, hijos. En ambos casos se pueden traer a padres, pero además hay que demostrar que uno los ha mantenido. Esas cosas tienen que leerlas en los requisitos de ambos trámites. Uno es presencial aquí en España y el otro tienen que estar en su país de origen. En uno las cifras son más altas y en el otro las cifras son más flexibles. Y por ejemplo, lo de demostrar el lugar donde usted reagruparía a su familia, que tiene que mostrar que tiene un lugar adecuado para recibirlos. Esas, en fin, son las diferencias. Así que si ustedes pueden hacer el de tarjeta de familiar de la unión, obviamente tendrían que usar esa vía. Si ya no tienen documentos o su familiar, su pareja no es europea, pues tendrían que usar el de la reagrupación familiar, pero solo en ese caso. También, por ejemplo, si uno está casado con una persona europea, esa persona europea puede presentar los ingresos de esa persona para que yo como latino, como inmigrante, pueda traer a mis familiares. No soy yo. En la reagrupación, no. El reagrupado, el que está solicitando, tiene que tener esos recursos propios. Trabajo o recursos, cuentas bancarias, fideicomisos, bueno, inversiones, todo ese tipo de cosas. En cambio, en este pueden sumarse todas las cosas para demostrar ingresos. Muchísimo más sencillo, como ya se los decía. Espero que haya quedado lo más claro posible. Si no, por favor, cuéntenmelo ahí. Ya saben que respondo a todos los comentarios, a todas las preguntas, si no son de corte racista. Así que pueden escribirme y preguntarme lo que deseen o buscarme en mi grupo de Telegram, donde estoy siempre pendiente de responder cualquier inquietud.
Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, no se les olvide dar un like, compartir esta información con todas esas personas que puedan estar necesitando esta información. Dejar el like, suscribirse al canal y obviamente activar esa campanita para estar pendientes de muchos más videos en el futuro. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.